Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Seguimos meditando las Escrituras. Hoy vamos a leer los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Esdras. Veremos en el capítulo 4 la oposición de parte de los que habitaban en las tierras desde el exilio. Estos son llamados los samaritanos. Eran descendientes de pueblos de reyes asirios que habían llevado desde Mesopotamia aproximadamente 200 años antes para poder reemplazar a los israelitas que habían sido deportados del reino del norte en el año 722 a.C. En ese tiempo habían adoptado una religión que combinaba la adoración de los dioses paganos con la adoración del Dios verdadero. No hay ninguna duda de que se mezclaron con los israelitas que habían permanecido en esa tierra a pesar de las deportaciones, y todos esos factores contribuyeron a a la naturaleza de una religión muy mixta. Veremos cómo estos primero ofrecen ayuda para construir el templo y después, al ver la negativa, se oponen y tratan de que no se lleve a cabo la construcción. Creo que quizás una de las explicaciones que tiene más sentido del por qué el pueblo no permitió la ayuda de estos es porque estos participarían, es porque estos no solamente adoraban a Dios Jehová, sino que este para ellos era uno de los tantos dioses que adoraban. Un punto a considerar importante en este relato es la actitud que toman este grupo una vez que se les niega la posibilidad de ayudar. Estos toman una postura totalmente en contra de la construcción, revelando así lo que había en su corazón. Nosotros también seremos probados muchas veces, tendremos el ánimo de ayudar, las ganas de hacer cosas para el Señor, pero podemos encontrarnos con negativas que muchas veces no entendemos, pero debemos cuidarnos de no ser como este grupo, que al no poder participar terminaron siendo enemigos en la construcción de un nuevo templo. Hay dudas respecto a la cronología de los versículos que leeremos acá. También algunos piensan que el autor mezcla dos cartas, otros creen que hay una sola carta. No hay una sola postura al respecto, pero lo importante para nosotros es entender lo que nos quiere mostrar el autor. Esto es la resistencia que tuvo para poder llevar a cabo la restauración del templo. Ese es el énfasis del relato. Veremos que los enemigos primero consiguen detener las obras. Sin embargo, el Señor envió a dos profetas, a Ageo y a Zacarías, para reprender al pueblo por su negligencia y también para animarlos a la obra. Esto lo veremos en detalle en el capítulo 5, y veremos que cuando el pueblo escuchó las palabras del Señor transmitidas por los profetas, reanudó gustosamente la construcción de la casa de Dios. Si quieres mayor detalle o poder comprender mejor, podría buscar hoy día en su Biblia el profeta Ageo. Lea el capítulo 1 y va a entender mejor cómo Dios utilizó a estos profetas para que continuaran con la reconstrucción del templo y cómo amonesta al pueblo. Es un capítulo corto, así que se lo recomiendo. Cuando estemos en el capítulo 5, veremos cómo al retomar las obras hay una oposición renovada que amenazó con bajarle los ánimos al pueblo. Tatnai, el gobernador persa de toda el área del oeste del Éufrates, puso objeción al proyecto. Por lo visto, Judá era una subdivisión de la provincia que estaba bajo su control. Probablemente los enemigos de Judá llamaron a Tatnai para que investigara la situación, pero él era un hombre honesto, un administrador consciente que llevaba a cabo su deber con responsabilidad. Cuando el pueblo judío alegó que el gobierno persa había autorizado el proyecto, Tatnai permitió que el trabajo continuara hasta que desde la capital, llegara la verificación de lo que estos decían. Parece que el decreto del rey Ciro que autorizaba a los judíos a reconstruir el templo se había archivado y había pasado el olvido. Ciro falleció 8 años después de lo que promulgó, y fue necesario empezar a buscarlo. En el capítulo 6 veremos los resultados de esta búsqueda. El rollo del decreto es encontrado en un claro ejemplo de la providencia divina de Dios. Por lo visto, en Babilonia no se encontraba ningún registro del decreto. La búsqueda se hizo en la casa de archivos, allí en Babilonia. La referencia es a un lugar especial donde se guardaban los documentos, o literalmente los rollos importantes de la nación, así como los tesoros. Pero los documentos no se encontraron en Babilonia como se esperaba. Estos se encontraron en Acmeta, o también llamada Ecbatana, la residencia de verano del rey de Persia, una ciudad fortificada del imperio persa en la provincia de Media, donde se encontró el edicto que había promulgado Ciro en favor de los judíos y la construcción del templo.
Si los enemigos de Judá provocaron la investigación de Tatnai, ciertamente podríamos decir que les salió el tiro por la culata. El rey no solamente autorizó la construcción o la continuación del proyecto de construcción, sino que también aumentó los fondos disponibles y amenazó a cualquiera que interfiriera. Esdras consideró este veredicto como una señal de la providencia de Dios que dirige la historia del mundo para el bien de su pueblo. El pueblo Judá terminó exitosamente la construcción del templo 4 años después de los comienzos de los ministerios de Ageo y Zacarías. El relato de Esdras incluye tanto la verdad espiritual de que el templo se reconstruyó por orden de Dios, como los medios políticos que él usó, es decir, la benevolencia de los reyes persas. El nombre de Artajerjes aparece, aunque el templo ya se había terminado mucho tiempo antes del inicio de su gobierno. Por lo visto, Esdras lo hizo con el objetivo de halagar al rey para poder recordar a Artajerjes que seguía con una política benevolente que tenía un amplio precedente entre sus antecesores. Veremos cómo la primera mitad del libro de Esdras termina con una nota de gozo, de triunfo y de agradecimiento. La amargura del exilio cede a la alegría de estar nuevamente en casa, donde estos pueden rendir la adoración a Dios en un templo restaurado.